La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de la propuesta del ministro Javier Lainz para que la revisión policial de personas y vehículos se realice sin previa autorización judicial. ¿Usted está de acuerdo? Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales que permiten inspeccionar a personas y vehículos sin la existencia de una orden judicial previa, pero siempre y cuando exista una sospecha razonable o flagrancia. Por mayoría de votos y en menos de un minuto y sin discusión, los ministros coincidieron en que la inspección de personas y vehículos es una revisión superficial que por regla general no genera afectaciones graves a las personas. Sin embargo, ante las críticas recibidas por las agrupaciones defensoras de los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que su criterio no implica que un policía pueda inspeccionar a personas y vehículos a su antojo. Mediante una tarjeta informativa, se destacó que la agente puede practicar una inspección solo si tiene una sospecha razonable de que la persona que coincide con las características denunciadas está en ese mismo momento cometiendo un delito. Además, se resaltó que las reglas y parámetros que se dan en la decisión de la Corte son pautas generales y de ningún modo justifican o autorizan actuaciones arbitrarias de la policía. Bueno, es un tema que ha sido muy polémico, sobre todo porque estamos en México, ¿no? Y a veces lo que sucede en México no sucede de manera muy limpia, que digamos. Hoy nos acompaña precisamente el licenciado Simón Hernández León, investigador del Instituto de Justicia Procesal Penal. Bienvenido para platicar de este tema. Muchas gracias por la invitación, Jasmine. Y como todos los miércoles estoy acompañada de mis amigas Paula Barquet. Ya listas para platicar. Y Claudia Mollenedo. Sí, una controversial ley, como bien lo decías al inicio del programa, y creo que la pregunta que deberíamos aterrizar para empezar este tema es ¿hasta dónde pueden llegar las autoridades en esta revisión? Porque creo que ese es uno de los conflictos más importantes que se tiene y por eso la controversia de esta ley, de esta nueva revisión. ¿Hasta dónde pueden llegar las autoridades? ¿Cómo violan mis derechos? ¿Qué tanto están permitido que ellos realicen a la hora de la revisión de mi vehículo, etcétera? Bueno, creo que hasta dónde pueden llegar es una cláusula, digamos, muy amplia, muy arbitraria, que permite que las policías puedan sobrepasar, digamos, límites constitucionalmente permitidos, ¿no? Nos parece que la resolución de la Corte en el contexto mexicano, en donde hay claramente patrones reiterados de detención arbitraria, de abuso policial, posibilita más márgenes de aplicación discrecional de la ley y desviación del poder de las corporaciones policíacas y de las fuerzas de seguridad también, incluyendo a las Fuerzas Armadas, ¿no?, que actualmente están desempeñando también tareas de seguridad pública. Pero en palabras muy sencillitas, ¿cuáles serían los límites de la autoridad? Es decir, ¿cuáles son los alcances de estas revisiones sin una orden judicial de por medio? Los límites son los que establece la Constitución. Si no existe una flagrancia, si no se está cometiendo el delito, las policías no podrían hacer este tipo de revisiones. Lo que permite el Código Nacional, con esta interpretación que da la Suprema Corte, es abrir una ventana muy amplia, que es el tema de la sospecha razonable, que está, digamos, construida a partir de una interpretación o de un traslado de la jurisprudencia norteamericana, pero que esa jurisprudencia está diseñada para situaciones muy específicas, ¿no? Cuando se está cometiendo un delito, cuando se acaba de cometer y cuando el agente tiene por su seguridad que realizar una inspección porque posea el riesgo de que la persona esté armada. Esa doctrina jurisprudencial se trae a México, la primera sala ya había discutido esto y estableció que se puede hacer un control preventivo, una detención por control preventivo bajo sospecha razonable, pero en el marco de las tareas de prevención del delito, no en el marco de la investigación del delito, que es una situación distinta, porque aquí ya tenemos indicios, ya tenemos una denuncia, en teoría tenemos muchos más elementos para que una policía vaya y solicite ante un juez una orden para poder investigar, detener o hacer una revisión sobre una persona. Está confundido, digamos, conceptualmente. Una cosa es el tema de la prevención y la seguridad pública, que puede ser aleatorio y donde esa propia doctrina tiene algunos claroscuros, porque ¿qué es la sospecha razonable para un policía en México? Es
tener jóvenes de ciertas características, de cierto grupo social. Pero en el marco de la investigación del delito nos parece que esto tendría que tener control judicial y no fue así entendido por la Suprema Corte. Es decir, perdóname, nada más para cerrar esta idea, ¿Son 3 los delitos principales o más bien los factores principales por los que una autoridad podría hacer esta revisión? Una, nos comentabas, si te agarran en flagrancia. 2, si encuentran algún objeto extraño o algún arma o droga dentro de tu vehículo. 3, sonidos extraños pudiera también incluirse en este caso dentro de la cajuela, lo que podría suponer un secuestro. Pudiera ser ese caso. El problema es que el delito tendría que existir primero y la detención después, o la revisión. Y lo que no podemos aceptar en un Estado constitucional es que primero se detenga y después encontremos un delito. Y esa, digamos, es la gran paradoja que la Corte está abriendo en este momento con esta decisión. Ok. Me parece a mí muy preocupante que ahora sí que la sospecha esté en manos de un grupo que es muy desprestigiado en México, ¿no? O sea, el hecho de que tus hijos puedan ir en un coche y a un policía le parezca que eres sospechoso y te detenga y te pueda sembrar droga, por ejemplo, como lo hemos visto, porque no es un caso que estemos inventando, me parece que es lo que está haciendo tan polémica estas nuevas normas. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Todavía hay forma de echarla para atrás? Sí, justo atender al contexto es importante. A ver, lo que hemos visto en México es que las policías no tienen capacidades de investigación, que incluso las Fuerzas Armadas están haciendo tareas de seguridad pública y que reiteradamente se dan estos casos de detención arbitraria y siembra de alguna cosa para justificar la detención. Si ustedes ven las cifras, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura Federal, 90% de los procesos penales federales se dan a partir de flagrancia, lo que significa que las policías en apariencia están deteniendo en el momento de la comisión del delito. Esto no es así. Si vemos casos con un escrutinio muy amplio, como el caso Ayotzinapa, documentado por el GIEI, por ejemplo, todas las personas que fueron detenidas, o gran parte de las personas detenidas en ese caso, fueron detenidas por portación de arma, porque los vieron sospechosos, y después casualmente resultó que estaban vinculados al otro caso. Entonces, esto no abona, digamos, a fortalecer las capacidades de investigación, permite que bajo la sospecha, que es muy discrecional y puede ser muy subjetiva, se pueda detener a una persona. Y estas discusiones se han dado en otros países. En Perú, por ejemplo, se declaró inconstitucional la detención bajo sospecha, en Colombia también. Y el hecho de traer la doctrina jurisprudencial norteamericana también es descontextualizar. Vemos, por ejemplo, en el caso de Ferguson, que generó tanta movilización por el homicidio de un afroamericano, como el Departamento de Estado de Estados Unidos documentó que el 90% de las detenciones en Ferguson son contra afroamericanos, ¿no? Cuando ellos son el 65% de la población. O sea, ni siquiera en Estados Unidos funciona, que la policía funciona mejor que el 93% del uso de la fuerza en Ferguson también es contra afroamericanos. Entonces, por más elementos, digamos, objetivos que se quiera poner al tema de la sospecha razonable, en un contexto donde no hay capacidades de investigación, donde las policías frecuentemente detienen de manera arbitraria y donde hay muchos estereotipos en relación a las personas, es muy fácil generar este tipo de detenciones bajo una sospecha allá hay un tema de racismo que ahorita regresando del corte vamos a platicar, que se da por eso, ¿no? Que siempre son o los latinos o los afroamericanos o los musulmanes los que salen perdiendo, pero aquí en general somos todos, ¿no? Acá la policía es la gente pobre, contra todos. No, básicamente. También, pero todos. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos con más de este importante tema. No se vayan. Y bueno, aquí fuera del aire, como siempre, se pone buena la mesa de discusión y ya estabas planteando también un punto, Clau, que era también importante resaltarlo en esta mesa para que nos pueda explicar el licenciado exactamente de qué va. Sí, justamente platicábamos de que tenemos un sistema de justicia penal muy mal entendido y lo peor es que más allá de que los ciudadanos malentendamos el nuevo sistema de justicia, las autoridades desconocen lo que el nuevo sistema de justicia penal representa. Por ello hay mucha gente que tiene miedo de este tipo de revisiones porque dicen, entonces la autoridad va a aprovecharse de esta nueva ley y como también desconocen la materia, pues entonces me van a revisar por mi color de piel, me van a revisar por mi apariencia física y es uno de los factores muy influyentes que además está dentro de la ley, está enmarcado y dice no hay forma de que la autoridad te pueda revisar por alguno de estos factores. Entonces sí me gustaría que nos aterrizaras un poquito más sobre la mesa con manzanitas.
¿Por qué está tan malentendida y hacia dónde vamos con esta nueva ley? Y lo que podemos hacer los ciudadanos si una autoridad intenta revisarte sin alguna orden de por medio. Bueno, no necesita haber una orden judicial, sino sin algún antecedente de por medio, ¿sabes? Sin alguna investigación previa, sin agarrarte en flagrancia, etcétera. Sí, desde luego lo que sucede es, como tú lo dices, en contexto, por, digamos, condiciones históricas de falta de preparación de las policías, por estructuras que no tienen controles externos, controles ciudadanos y que tienen una forma muy vertical de operación en la que la arbitrariedad no necesariamente implica una consecuencia o una sanción. El Código Nacional, la Constitución acotan, digamos, esas detenciones a situaciones excepcionales. Si está sucediendo un delito, si se señaló a una persona de manera inmediata a que sucedió un delito y hay una persecución material, y si hay indicios de que esa persona aporte algún objeto relacionado con ese delito, se le puede detener y se le puede hacer la inspección. Desafortunadamente en México esa facultad es mal entendida y muy mal operada desde las corporaciones policíacas, y la decisión de la Corte está significando tener una patente de corso para que las policías detengan simplemente de manera arbitraria a jóvenes, por ejemplo, con propósitos o de extorsión o incluso de posible siembra de algún delito, ¿no? Y eso es lo que la sociedad tiene temor. Digamos, esto no lo tendría que hacer las policías, pero la discusión malentendida y mal operada está permitiendo estos márgenes de aplicación de la ley muy exiguos, en el que la sospecha termina siendo un campo muy discrecional y muy subjetivo para poder revisar a cualquier persona simplemente porque se dice la policía tiene esa facultad. Claro, pero es una facultad que está acotada. Si hay mencionábamos, si hay un delito, si en el vehículo se ven armas o si alguien está dentro del vehículo, desde luego que ahí hay flagrancia. Entonces, no hay ningún tema de sospecha. Lo que no debería hacer la autoridad es tener una investigación, tener ya datos muy objetivos y entonces, lejos de acudir con una autoridad para pedir una orden, simplemente detener bajo sospecha. ¿Por qué cuando ya investigaste un delito vas a tener sospecha? Ahí tienes certidumbre, tienes convicción. Y lo que tendríamos que hacer, digamos, si trasladamos el sistema norteamericano, que además habría que ver cómo lo estamos trasladando de manera malentendida, ahí cuando la policía ya tiene causa probable, cuando ya investigó, cuando tiene indicios, va y solicita ante un juez una orden. Entonces, esta es la parte que no se está discutiendo en la resolución de la Suprema Corte, que se quedó en la superficie y que se quedó, reitero, en una confusión entre la prevención del delito y lo que se puede hacer de manera aleatoria cuando la policía está previniendo o garantizando la seguridad pública, a lo que debe hacer con controles cuando ya tiene una investigación en curso y está bajo la dirección del Ministerio Público. Hay una línea súper delgada, porque estamos mal, francamente, desde los dos puntos, ¿no? Cuando nos asomamos a la UNAM, estamos viendo todo lo que se está vendiendo afuera, toda la gente, todo el narco que está circulando ahí entre estudiantes. Y por otro lado vemos el caso, como hace unos meses, de Marco Antonio, en donde llega la policía, sospecha de él y quién sabe qué sucede después, pero desata una serie de casos en donde todos los jóvenes dicen, pues claro, es que la policía llega siempre y nos abre nuestra mochila y nos abre nuestro portafolio sin ningún tipo de sospecha válida. Entonces, tú que eres penalista, que eres especialista en estos temas, ¿hasta dónde debería de llegar la policía para que, por un lado, pues sí, no se pueda vender drogas afuera de universidades, no nos puedan estar asaltando así cualquier persona, porque también son casos que vemos todos los días? Hay muchos delincuentes en la Ciudad de México y en todo el país, pero específicamente aquí. Y por otro lado, pues también no es justo que estemos en manos de la subjetividad y las sospechas de policías que muchas veces son ellos mismos quienes están propiciando estos delitos. Sí, yo creo que este contexto de criminalidad compleja que se vive en el país no se va a resolver sin facultades de investigación de las policías, es decir, cómo desestructuramos situaciones que ya tenemos con una criminalidad compleja, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, y no se va a resolver generando condiciones para la aplicación subjetiva o arbitraria de la ley, ¿no? Que es lo que está pasando en la actualidad. Casos también como el de Marco Antonio, por ejemplo, pienso en el caso de Israel Arzate, que tiene que ver con el sistema acusatorio, se dieron por una detención en el que el ejército dice, yo lo vi manejando sospechosamente, por eso lo detuve, y todo esto lo detona, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, ¿no? Había 3 personas que empezaron a seguir a un tipo en el centro
y pues no parecían sospechosos, nomás lo estaban siguiendo y de repente lo agarraron y le empezaron a golpear y lo asaltaron. Claro, entonces, pero ahí sí dirías, híjole, ojalá que un policía lo vea sospechoso y lo detenga antes de que me asalte. Habría que ver si alcanza para eso o en el momento inmediato, eso sí justificaría plenamente y no habría controversia, digamos, en esa detención, si la persona pide auxilio o en el momento en el que se encuentra asaltando o en el momento posterior. Aquí el tema es en lo previo, ¿no? Y es donde se generan las lagunas, por una parte en seguridad pública, ¿no? En prevención del delito, porque hay que recordar, hoy día tenemos también, por la Ley de Seguridad Interior, posibilidad de que las Fuerzas Armadas estén realizando no solo tareas de prevención del delito, sino también la investigación. ¿Con qué controles, bajo qué parámetros lo van a hacer, cuando además no es su función ordinaria o natural? Y además con estas cláusulas muy amplias se puede prestar una arbitrariedad absoluta, ¿no? Y en otros, digamos, en otras referencias, esta decisión de la Corte, me decían, no es definitiva, porque incluso la propia decisión no alcanzó la mayoría calificada para declarar la constitucionalidad. El grupo de minoría de la primera sala señaló que si eso llegaba a través de juicio de amparo a la primera sala, que es el conocimiento de los asuntos penales, podría darse una decisión distinta, ¿no? Porque hay una interpretación que no es tan sencilla de resolver, como bien lo mencionas. Bien, con esto rapidísimo nos vamos a un punto y coma, y cómo no, también tenemos la plataforma de Twitter para que nos estén diciendo qué opinan al respecto. Seguimos aquí con el licenciado Simón Hernández León, que es investigador del Instituto de Justicia Procesal Penal. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y continuamos con la problemática. El artículo primero, párrafo tercero, protege los derechos del ciudadano, no del delincuente. Entonces, mi pregunta es básica. Si ya me detuvieron, ok, traía yo una bolsita medio dudosa sobre mis piernas o en los pies del asiento, me detienen las autoridades. ¿Qué tienen derecho ellos a hacer? ¿Cómo tiene que realizarse esta revisión paso a paso? ¿Qué me dicen? Oiga, bájese del coche, revisan en mi automóvil y no vieron nada, abren la bolsita, no hay nada y me puedo ir. ¿O tiene que haber un proceso mucho más allá para saber? Porque igual tenemos que ser conscientes de hasta dónde puede llegar la autoridad para saber si denunciar o no denunciar, si están realmente violando mis derechos o no están violando mis derechos. Claro, mira, la doctrina constitucional que existe hasta hoy, que es la de la primera sala de las detenciones provisionales por sospecha razonable y que es, digamos, el argumento con el que el Pleno dice que esto es constitucional, es que se puedan hacer revisiones superficiales, es decir, un cacheo por encima de la ropa y que se pueden hacer simplemente inspecciones sobre los vehículos. ¿Un hombre o una mujer puede hacer eso? Eso iba a preguntar. Pues bueno, ahí entramos a otro tema también de ámbito de la aplicación discrecional, porque es una autoridad. Déjame interrumpirte 2 segundos. Sí. Ahorita en el corte te estaba diciendo, Paola, cuando la detuvieron a ella en Estados Unidos un policía, que como que sentiste el respeto, sí, ¿no? Sí. Y además te apoyó. En México, perdón, no es discriminación. A mí me ha tocado, ay, güerita, tan guapa y tan rápido. Perdón, no quiero que me catee ese señor. Claro. No, y no debería hacerlo. Es que, reitero, esto está mal entendido. En Estados Unidos tiene una razón de ser. O sea, ese criterio permite esa inspección superficial que es Terry contra Oyo del 68, cuando se acaba de cometer el delito, hay sospecha de que se va a cometer así como con mucha inminencia y que además el policía tiene datos objetivos y elementos que le permiten suponer que la persona está armada. Ahí está la lógica de por qué revisar superficialmente y que puede ser un riesgo para el policía o para terceros. Eso es lo que en la doctrina constitucional norteamericana permite esas revisiones superficiales, porque podrían detectar un arma en un país donde además la regulación de las armas tiene una característica distinta en México. Eso trasladado a México, pues ya no controles preventivos, no es así, porque tendría otra razón de ser. Pero sí se puede. La Corte ha dicho que se puede. Aunque sea un hombre. Revisiones superficiales, ¿no? Revisiones por encima de la ropa únicamente, e inspecciones oculares, digamos, hacia el interior del vehículo. Esto es lo que la Corte en México ha denominado control preventivo. O sea, hoy, si nos detiene un policía, nos dice que nos vemos sospechosas y que nos tiene que revisar porque sospecha que tenemos un arma, nos puede revisar y tocar. Lo que defiende el sector, por ejemplo, de la academia o de la Corte que avaló esto es claro.
la policía puede utilizar esta facultad de manera indebida, pero hay un control posterior, ¿no? Hay un control judicial si es que te llegan a detener, y eso implica que si existe la flagrancia porque tenías la bolsita o algún objeto, algún arma, vas ante un juez para analizar el control la legalidad de esa detención. Pero muchas de estas detenciones que se dan arbitrarias, posteriormente, pero por mientras lo pueden hacer. No necesariamente llegan ante un juez. O sea, pensemos en un policía que detiene con un propósito de extorsión a un adolescente y le quita dinero, eso no va a llegar a un juez. Y esa detención, ese cateo, esa inspección sobre sus cosas, malentendida, no va a judicializarse. Entonces también habría que entender esto en contexto, ¿no? No tendrían que hacerlo a menos que hubiera elementos claros de que acaba de suceder un delito, te está señalando a alguien de manera directa y entonces eso permitiría que te revisaran. O acabas de cometer el delito, ¿no? Y hay una persecución. A mí una señora me dijo que la acababas de robar con una pistola. Entonces, a ver, con permiso te empiezan a catear. ¿Y qué haces? Digo, Pues, depende de la revisión si realmente es una violación a tus derechos o no, y si tienes toda la libertad de denunciar. Afortunadamente, dentro de eso que está muy mal, que está pésimamente redactado en esta nueva ley, tienen, por este nuevo sistema de justicia penal, el policía puede hacerte una revisión por tiempo, momento y lugar. Entonces, eso también es importante que el ciudadano lo sepa, o la ciudadana lo sepa, si no hay una fémina que te pueda revisar en ese momento, y tiene que ser el propio policía, ¿no? Sí, pero insistiendo, siempre y cuando sí estuviéramos en presencia de un delito, lo que no tendrían que hacer y no deberían hacer y no pueden justificarse a partir de esta decisión, es detener simplemente de manera aleatoria, por sospecha, por decir que se tiene la facultad legal de detener, pero en función de qué, cuál es la sospecha, cuál es el parámetro. Qué terrible. Simón, en verdad, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotras. Él es el licenciado Simón Hernández León, investigador del Instituto de Justicia Procesal Penal. Te despedimos agradeciéndote la información. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con otro invitado especial para seguir aterrizando el tema en la mesa de Punto y Coma. Muchas gracias. Volvemos. Muchas gracias a usted. ¿Qué les digo? Bueno, nada más con la introducción. Estamos ya en el estudio con Leonardo Báez Fuente, ya ha estado aquí con nosotros, es director de ABL Abogados. Bienvenido otra vez, Leo, como siempre. Y estábamos aquí, como siempre, en el corte, pero bueno, ahorita sí los ponemos al día. Estábamos apenas empezando a plantear el tema de, Claudia decía, ¿por qué no pueden ser como en Estados Unidos, igual de preparados y con la investigación y la inteligencia? Y sí es cierto, muchas veces decimos, bueno, pues allá parece, al menos las veces que nos han detenido a nosotras, que tienen un poco más de autoridad y respeto a las personas y además conocimiento y respeto también de la ley. Algunos, bienvenido, ¿no? Bienvenido y dinos. Ibas a empezar. Algunos, hemos visto los casos de algunos. discriminación No, también. también hay que pensar en algo. Buenas tardes otra vez, mucho gusto en verlas de nuevo. La situación aquí, que estamos hablando primero de este asunto de las revisiones sin orden judicial que autorizó la Suprema Corte de Justicia, creo que primero vamos a empezar por plantear dos asuntos muy prácticos. Uno, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia nos dice que debe de permitirse esa revisión policial? Esto nace de una controversia que inician el IFAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto en lo esencial al artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde señala que las actuaciones de investigación que no requieren autorización previa de un juez de control, es decir, que yo no le tengo que pedir al juez como agente del Ministerio Público, como policía investigador, su autorización para llevarlas a cabo, nos señalan las fracciones 3, 4 y 5, que son la inspección de personas, la revisión corporal y la inspección de vehículos. ¿Qué nos dice la Corte? Bueno, pues inicia la controversia estas dos instancias, pasa a resolución del Pleno, y el Pleno, con el magistrado el ministro Lainez, señala muy claramente que pues él está de acuerdo con lo que plantea el Código. Es decir, son jurisprudencias. La jurisprudencia es la interpretación que hace la Suprema Corte de cómo se debe aplicar una ley. Si no lo dice claramente la Suprema Corte, es una interpretación literal de la ley. Aquí se le pide a la Corte, oye, pues interpreta esto porque nos parece que un juez de control, que esto tendría que determinarlo un juez de control. En la discusión del 13 de marzo pasado, el ministro Lainez plantea su opinión y es votada a favor por 7 de los ministros y por 4 en contra. Los 4 en contra señalan que es inconstitucional.
Sin embargo, Lainez dice algo muy claro. Señores, es que esto no es que sea inconstitucional. Es inconstitucional de acuerdo al antiguo sistema, al sistema anterior, al sistema de juicio por escrito. En los procedimientos de juicio oral actualmente ya no aplica esa inconstitucionalidad, ya está planteada por la ley de una manera clara. Obviamente esto causó una explosión de pues, todos los grupos defensores de derechos humanos y reventaron diciendo, la Corte permite revisiones sin orden. Espérate. Aún esa jurisprudencia no está ni siquiera integrada. Fue la discusión en pleno. Es decir, la ley todavía puede ser revocada, como lo mencionábamos. En el momento todavía anteriormente. ni siquiera existe, no es ni siquiera ley, es una jurisprudencia. Entonces hoy no te pueden Deriva detener de y esta catear. ley. En este momento nadie te puede tener y catear. Eso es bien Si no importante existe. saberlo, porque no hay que confundirnos. Si alguien nos detiene y quiere hacer eso, no lo pueden hacer. Le pueden decir que por favor, Estudie. por favor, Revisen el artículo 251. Todavía no está vigente. Ok. Espérense. Ok. Está vigente sí el artículo 251 y aquí es muy claro. Leo, dice, te puedes negar entonces. Te puedes decir no. Ahí el problema. Si tú te niegas, pueden llevarte a cabo el acto de molestia si te niegas violentamente. Ok. Violentamente. Exactamente. Si es violentamente, perfecto. Agárrenlo y en este momento vamos a revisar a ver qué está pasando. Bueno, pero eso sí es violentamente. Si llegan, normal, te dicen, la voy a catear, señorita, porque parece usted sospechosa y voy a checar su coche, y tú le dices, oficial, discúlpeme, pero usted no puede hacer eso si no tiene una orden, no te pueden hacer nada, no te pueden negar. Tampoco te van a hacer un caso. oficio. Normalmente, Bueno, si ojo, se saca para la llegar a pistola, a lo mejor dices, para está bien, llegar a hacer cáteme. estas detenciones, normalmente traen un oficio para operativo. Entonces, pídanle el oficio de operativo al policía. O sea, tenemos que definir algo muy claro. Una cosa es la aplicación de la ley directamente pero en una dijiste investigación. normalmente traen un oficio. Te suelen traer oficios. Perdón, pero de repente te detienen porque te pasaste un alto, un policía No, ahí de hay una la policía flagrancia. bancaria, ¿no? Ahí hay una flagrancia O sea, y la perdón. policía bancaria no es la Claro, o competencia. sea, no me puede usted detener por Tráeme eso. un amarillo, por favor, que es el de Exacto. tránsito para hacer estas cosas. Claro. Por eso es importante que sepamos hasta dónde puede llegar también la autoridad. Y también saber que la autoridad no puede, un policía bancario industrial pararte porque te pasaste un alto. Exactamente. Entonces no te Sí. pueden detener ni te No, pueden catear pero si no tienen una si orden. es una de policía de seguridad, es decir, las patrullas azules de la Ciudad de México, a ver, párate, te pasaste un alto, ¿por qué te lo pasaste? No te pueden poner la multa, pero si te empieza a ver raro, dice, a ver, yo estoy suponiendo que hay una flagrancia. Y aquí no necesita una orden de un juez de control, Ni lo dice oficio. muy claro Ni el oficio. artículo 251. Ok. Te veo raro, pues a ver, párate. Sí. Dice, te voy a catear otra, que era algo que estabas comentando en el anterior asunto. No te cateen si no va una mujer policía. Ok. Eso es una Por maravilla, operación- eso es lo que yo estaba Por claro. operación usual de las policías, si no hay una mujer policía. Vamos, si pretenden detener a una mujer por flagrancia en un delito, policías hombres no la detienen, llaman a una mujer policía para que lo Maravilloso. haga. Ok. ¿Por qué? Porque ya está dentro de los manuales de operación de la policía. Ok. Ahora, estabas pintando nada más el primer punto, ¿no? Porque según entiendo no hemos llegado al segundo. Decías hay dos cosas que había que aclarar. Uno, que sigue siendo una jurisprudencia. Y dos, Y que esa jurisprudencia no está vigente al Ok, momento no está actual. vigente al momento. Y segundo, la jurisprudencia es una interpretación de la ley. La ley ya está vigente. Es el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La jurisprudencia es cómo se va a interpretar. Sí. Es decir, los tribunales y las autoridades, en este caso, el Ministerio Público del nivel que toque, ya sea local o federal, o los jueces locales o federales, ya sea jueces de control o jueces de proceso. Son los que van a utilizarla para interpretar si es correcto o no cómo se hizo esta revisión. O sea, aquí en el Lamentablemente, momento topa con la flagrancia, que ese es el punto importante de esto. ¿Dónde hay flagrancia, dónde hay cuasi flagrancia y en qué momento se considera como tal? claro. Sí. Ahora, normalmente cuando haces un operativo en grande, es decir, cierran una avenida y empiezan a pasar un coche tras otro y están verificando, Ahí sí. traen un oficio. Ahí sí se normalmente. puede. Van a ver, ¿qué traes? Ah, no pasa nada. Y hay pasen. operativos que están ya ahí de planta, ¿no? Hay que distinguir algo. Una parte es seguridad y otra parte es juicio. La seguridad... Es que a mí me pasó Dime. en Palmas con un operativo que siempre está ahí.
y me detuvo argumentando que estaba yo hablando por teléfono. Entonces le dije, a ver, en primera no estaba yo hablando por teléfono, pero en segunda usted no me puede detener por eso. No, ¿cómo que no? Si traemos una hora, no sé qué. Y yo, a ver, enséñemela, porque usted no es de tránsito, que yo sepa. Y él fue el que se empezó a poner muy rudo conmigo. Terminó diciendo, pues váyase, allá usted, y allá la gente que vaya a matar, no. Pero sí estaban ahí parados, estaba abusando de un oficio que traía, porque no podía levantarte ni por pasarte un alto, ni por ninguna de esas cosas. No es su capacidad. Pero están de planta ahí. Sí, por algo muy sencillo. A ver, vamos a ser realistas. México no es un país tranquilo en el sentido de que la seguridad pública sea cosa de todos los días. Sabemos que México, la seguridad pública se la llevó el tren, y perdón la palabra clara, a partir del 1982. Y fue a partir de 1982 porque de 1970 a 1982 el crimen estuvo en presidencia y en gobierno. Digo, perdón, con todo respeto, pero pues si el cuñado del presidente Echeverría murió encerrado en una prisión de San Diego como narcotraficante y el mayor narcotraficante de México, que era Arturo Durazo, fue el secretario de Seguridad Pública del presidente López Portillo, pues evidentemente es algo que no podemos hablar de que hubiera una seguridad. Y ahí fue donde se pudrió la policía en México. En ese momento fue donde les dieron manga ancha, ya sea para lucha antiguerrillera, y los mismos guerrilleros terminaron ingresando al narco como sicarios. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que en la época de 1982-88 Miguel de la Madrid se rindió ante el crimen organizado. Y es cuando revienta la situación de inseguridad pública en México. Y empezaron a coartar a todas las policías para que no pudiera hacer nada. Esto se agravó después. Y lo voy a decir con todas sus letras, con el negocio de la defensa de derechos humanos que se han instalado desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Y luego hay gente que dice, deberíamos estar como en la época de Durazo, ¿no? Donde agarraban a la gente, la aventaban al mar y había más orden, por lo menos, de lo que había ahorita, pero también... Te voy a contar un caso particular. A mi madre le aplicaron un sabadazo en la época de Durazo. Un viernes se la llevaron de la empresa donde trabajaba y se pasó el fin de semana encerrada en la plaza de Tlaxcuaque por una supuesta comisión de un delito que había pasado en la empresa. Una semana. Le cobraron en ese entonces $1 millón que fue entregado al comandante Carlos Cisneros Schaffer. Entonces, a mí no me pueden decir en lo personal que la época de Durazo fueron santos y buenos y no hubo problemas con ese Pero punto. Justamente con lo controversial que es esta ley no queremos revivir esa época. Entonces estamos viendo, por lo que se está anteponiendo en la mesa, que hay muchas irregularidades desde el proceso de aprobación. Entonces, Leonardo, yo te quisiera preguntar, ¿cómo puedo ampararme si yo considero que se están violando mis derechos humanos? Ahorita no pueden hacer la revisión, ya nos los dejaste muy claro, pero si esta ley se llegase a avalar, ¿cómo puedo yo ampararme? Puedes meter una controversia constitucional y señalando que no es una interpretación correcta. Hay una manera de defenderlo. Pero realmente les voy a decir algo. A la fecha no se ha integrado la tesis jurisprudencial, es decir, la resolución de la Suprema Corte nada más se votó, pero no se ha integrado. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando sale la noticia de las sesiones del 13 de marzo pasado, todo el mundo se le fue a la yugular a la Corte. Sí. Dijeron, no, es que la Corte está autorizando. Muy sencillo. Al día siguiente sacan una nota aclaratoria. Entonces, a ver, espérense. No es para esto. La nota aclaratoria pretendió ser clara, pero fue muy mal valorada porque finalmente todo el mundo preferimos oír la mala noticia y no la explicación clara. La nota aclaratoria, entre los puntos importantes, esta nota informativa, señala que es cuando hay un delito ya cometido, ¿sí? Cuando hay una flagrancia en el delito es cuando va a aplicar. No va a aplicar en otras circunstancias, ¿sí? Sonidos extraños al interior de la cajuela, como el sonido extraño, antes. El sonido extraño en la cajuela, el encontrar armas, el encontrar drogas, que es el encontrar todo ese tipo, u objetos derivados de un robo. Es decir, vas manejando, paran el coche, a ver qué traes, y trae 30 celulares, 30 celulares distintos sueltos. Es evidente que esos celulares no... Claro. A ver, las facturas... No son de él. Hay algo raro ahí. No son uno del trabajo, uno de la cocina, uno de la esposa. Bueno, sí. Leonardo Báez Fuente, director de ABL Abogados, está aquí con nosotros. Ya lo vieron, vamos a un punto y coma rapidísimo que regresamos con eso.
Bueno, ya estamos de vuelta con Leonardo Báez en la mesa y yo te quiero preguntar, entendiendo la supremacía constitucional, ¿cómo afecta a las garantías individuales este proceso, Leonardo? A ver, más allá de las garantías individuales no puede haber más. ¿Por qué? Porque precisamente las garantías individuales, ahora ya también consideradas también garantías individuales y derechos humanos, que ya están plasmados en la Constitución, por cierto, muy mal plasmados porque es... Sí. Les ha dado por hacer parches y parches sobre los parches que tiene nuestra querida Constitución de 1917. Tiene un problema elemental esto. El derecho humano termina donde empieza el derecho humano de otra persona. La autoridad los tiene que respetar. Ahora, si yo acudo a una autoridad, en este caso a la autoridad ministerial, y denuncio la comisión de un delito, digo, ¿sabes qué? Estoy viendo que me robaron, entraron a mi casa, se robaron esto es lo que hay. Y vi que se iban en un coche de tales características. Vamos al ejemplo. Arman el operativo, cazan el coche, a ver, ábrelo, ¿qué traes? Y ahí se ve. Entonces, ¿dónde está el derecho humano de la víctima y dónde está el derecho humano del infractor? Que eso es importante. Sí. Ahora, ¿hasta dónde? Acuérdense que los derechos humanos son muy claros. El artículo 16 constitucional es el que te dice, pues ningún acto de autoridad puede ser más que por escrito y emitido por autoridad competente, debidamente fundado y motivado en derecho y en hechos. Pero ¿qué pasa aquí? Hay una flagrancia. Esto se refiere esencialmente a flagrancia. No estamos hablando de que yo te denuncio y hay que esperar a que se integre la averiguación, pásalo a una mesa, porque que la mesa empiece a investigar, porque ya se perdió la flagrancia. Vamos a suponer, a ustedes van manejando, espero que nunca les pase, se los digo de todo corazón, pero van manejando y aparece las encañona, les dice, bájate, se roban su automóvil. Y ustedes paran una patrulla y dicen, se robó mi automóvil, es tal, y se lanza la persecución la patrulla. Vamos a suponer, la patrulla los para, dice, a ver, papeles, ¿de quién es este coche? Voy a revisar el coche a ver qué hay. Ya lo ven y dicen, pues esto es el coche robado. Ahí ya no se requirió ni del juez de control ni siquiera del Ministerio Público. Pero ahí no es sospecha, como dices tú, es flagrancia. Y según lo que entiendo, esta jurisprudencia de la que estamos platicando, o al menos eso es lo que se entendía antes de esta plática, es que no era con flagrancia, era nada más bajo sospecha. Así es. Bueno, la situación es otra. A ver, vamos a otro caso, porque realmente todo el mundo brincó por las revisiones a vehículos. Sí. Porque esto no brinca a ninguna revisión a inmuebles, Ojo. Okay. Bajo ninguna circunstancia está tomando revisión de inmuebles. Sí, no. El automóvil. Sí. El automóvil de la persona. Sí. Se roban un teléfono celular. Dice, oiga, me lo acaban de robar, y buscándolo por el rastreo, me señala que está en tal lugar, por decir un lugar Puente de Alvarado. Entonces, se llama la patrulla, se pide el apoyo, y si una persona dice, mira, ese fue uno de los ladrones, me lo robaron en el Metrobús. Entonces, a ver, se acerca, a ver, te están señalando, ¿qué traes? A ver, déjame ver qué traes. Eso es bajo sospecha y ahí no habría un oficio. Pero hay un señalamiento. Pero no hay oficio, no hay orden judicial. Nada. Se puede hacer. Y esa es la sospecha. Esa es la sospecha. Okay. Oye, y hay un señalamiento hecho por la víctima. Tiene que haber un señalamiento. Te quiero poner dos ejemplos. Uno que me estoy acordando que me pasó un día. Sí. Estaba yo afuera de mi casa esperando un taxi y pasa una patrulla y me dice, a ver, sus papeles. Y yo, ¿mis papeles? Sí, enséñame su credencial de lector y enséñame. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué es usted sospechosa? Y yo, estoy adentro de mi casa esperando un taxi. Y me dice, no, esta no es su casa, demuéstreme que es su casa. ¿Ahí qué? No manches. Ya te lo juro por Dios que me pasó. No, claro que me le puse al brinco y le dije que por supuesto no. Te puedes dar la media vuelta y darle un portazo en la cara. Claro, pero eso no lo pueden hacer. No, eso no lo pueden hacer. Ok, te voy a poner otra cara de la moneda, voy a ser abogada del diablo. Lo que sucede ayer, ¿no? Hay 3 personas que agarran a una persona y la asaltan. Entonces, ¿qué pasa si yo veo a 3 personas que me están viendo raro y le digo al policía, es como que esos 3 me quieren asaltar? Y efectivamente sí iban a asaltarme. Ahí sí los pueden catear, sí pueden... El policía dice, a ver, bueno, ¿qué traen? ¿Qué buscan? Y normalmente cuando ven que ya se acerca un policía se dispersan, no te siguen.
A ver, la delincuencia es cobarde y cuando enfrenta a alguien que tiene más posibilidades que ellos se va por otro. Pero pon tú que no y que les digan, perdón, yo no estoy haciendo nada, no me puede catear. No, pues, no lo ha hecho todavía. Entonces no lo pueden catear. Entonces nada más, oiga, que el señor señala que lo están siguiendo. No lo estamos siguiendo, se van a ir por otro Pero lado. ahí ahorita sí bueno, con este tema de la jurisprudencia, ahí como si hay una acusación o Sí, un señalamiento. de Puede un el policía tercero, ver, ahí vengan para el policía acá, sí podría proceder a hacer el cateo. Exactamente. Sí, pero Sí, ve cuál podría. es el señalamiento. El Yo sé. señalamiento es me Es está que viendo me raro. está viendo raro. Pero según lo que entiendo, ya con eso es Perdón suficiente. que se los diga, si han detenido a un taxista por echar un piropo. No. Bueno. Sí, Entonces vuelvo a lo Bueno, mismo. pero ¿Dónde está la línea? ¿Se puede o no se puede? La Porque- línea es muy amplia. La línea Ese es muy es el problema, simple. Yo pido el auxilio de un policía y pido que ponga a disposición del Ministerio Público una persona porque o me ofendió o me llevó a cabo o cometió un delito en mi contra o porque tengo el temor fundado de que me está siguiendo con intenciones de asalto. Con que nada más se presente el policía con esas intenciones, señores, dice que no, ya me voy, se dispersan. Ahora, si se lo llevan al Ministerio Público, por ejemplo, a mí me cae mal Yasmín y yo digo, policía, pues ella estuvo, no sé, me quiso aventar el coche mientras yo iba caminando o me intentó X, ¿no? Yo lo señalo, necesito apoyo de la policía. Se la llevan al Ministerio Público y la hago pasar un día de la fregada, aunque no haya tenido nada que hacer, ¿no? Así es. Pues está Así fatal. se ha hecho muchas O sea, veces. está fatal. Pero el policía lo que hace es, a mí me piden, yo pongo a disposición, entrego mi reporte y me voy. Ya Vamos a que hacer- lo arregles ante el Ministerio Público. Leo,